Bueno, yo quiero presentar un poco esta conferencia, este evento ha sido posible gracias a la colaboración de la Hochschule, donde estamos aquí, nos ha prestado las aulas. Bueno, nuestra asociación se llama Nuestra América Göttingen e.V. Bueno, la mayoría de nuestros miembros son latinoamericanos y bueno, en todo caso, uno de los objetivos de nuestra asociación es fomentar el desarrollo cultural a través de la organización de eventos, la organización de tertulias y bueno, entre otros, ¿no? Entre otros objetivos que también tiene, como por ejemplo el de dar a conocer la cultura latinoamericana. Y bueno, y cumpliendo con nuestros objetivos de fomentar la cultura, bueno, hemos traído desde España a este economista peruano que parece ser una gran promesa porque, dada su corta edad, pues ya tiene realmente un gran currículum. Sin más que decir, bueno, entonces voy a dar paso adelante para que nos presente el tema tan interesante que tiene. Buenas noches. Me siento sumamente honrado de estar aquí en Göttingen, Alemania, dando una conferencia sobre un tema tan relevante sobre la estructura económica y el futuro económico de nuestra civilización, y siendo la economía una parte constitutiva de lo que es una sociedad, a cualquier ciudadano como ser social y a cualquier persona como animal politicón debe interesarle. Pues bien, quiero también dar un agradecimiento a la asociación Nuestra América Göttingen, que me han invitado a dar esta conferencia y muy especialmente también quiero mencionar a la presidenta de la asociación, la señora Fabiola Gibaja, y asimismo al señor Rodolfo Olivera Villón, quien es el director de Relaciones Internacionales de la asociación. Sin más preámbulos, procedo a la conferencia. El título de esta conferencia es Crítica al capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty, desde una perspectiva heterodoxa. Primera parte, introducción. Esta conferencia tendrá básicamente tres partes. 1, la presentación del libro. 2, un breve resumen de los argumentos o lo que dice este libro, el contenido. Y finalmente mi crítica. El libro. El libro Capital en el siglo XXI, Capital in the 21st Century, cuya imagen pueden ver en la diapositiva, es uno de los libros más famosos de la actualidad. Se está hablando muchísimo de este libro. El economista Thomas Piketty, de ser un economista relativamente desconocido, el autor del libro, Thomas Piketty, ha pasado a convertirse en una personalidad internacional. Sobre este libro se ha escrito el año pasado y se sigue escribiendo en lo que va de este año artículos en el New York Times, el Washington Post, el Daily Mail, El País, Le Monde Diplomatique y muchos otros diarios y revistas sobre economía y de interés social en general. Obviamente, en The Financial Times o The Economist también se han publicado artículos y análisis al respecto. El libro es extremadamente popular en nuestro contexto actual. Es en ese sentido que resulta relevante enterarnos sobre qué dice básicamente esta obra y también realizar una valoración crítica de la misma. El libro se ha convertido en un verdadero boom en ventas. Es uno de los libros más vendidos que ha habido de economía en el mundo. Es muy vendido. De hecho, es curioso, es un libro muy inusual porque es un libro de alrededor de 700 páginas. Y aún así, y es un libro no sobre cuestiones de espiritualidad o una novela policíaca o de romance, es un libro de economía. Es muy extraño que un libro de economía de 700 páginas se vuelva tan popular. El autor Thomas Piketty, como expliqué, él es un economista francés que se centra en la investigación sobre la desigualdad. Es tanta la popularidad que ha alcanzado esta obra, no solo en círculos académicos, no solo entre economistas, sino entre el público en general,
que se ha llegado a hablar de este libro en entornos de política, en entornos sociales y en periódicos de todos los colores, que se ha llegado también a hablar de un efecto Piketty. Respecto de la popularidad de este libro en el ámbito académico, tenemos al gran economista Paul Krugman, premio Nobel del 2008, quien dice: parece seguro decir que El Capital en el siglo XXI, la obra maestra del economista francés Thomas Piketty, será el libro más importante del año y tal vez de la década. A su vez, Immanuel Todd nos dice: El Capital en el siglo XXI es una obra maestra, una gran investigación sobre la evolución económica y social de nuestro planeta. Asimismo, Andrew Hussey nos dice que el libro es épico y sin precedentes porque ha probado científicamente que el capitalismo no está funcionando. De hecho, se ha llegado a hablar de Thomas Piketty como el nuevo Marx, y en ese sentido, de su libro Capital en el siglo XXI, como el sustituto de El Capital del siglo XIX, escrito por Marx. Dado este contexto, pues, la tremenda popularidad que ha alcanzado el libro, toda persona culta o toda persona interesada en estas cuestiones sociales y económicas o sobre el futuro de nuestra civilización debe conocer al menos a grandes rasgos lo que nos dice este libro. Así pues, pasó a la segunda parte de la conferencia, el resumen por capítulos. Voy a hacerlo brevemente. La edición que yo voy a utilizar es Capital in the 21st Century, de Harvard University Press, año 2014, traducido por Arthur Goldhammer. Capítulo 1, ingreso y producción. Ahí tienen la cita. Yo les voy a resumir mejor la idea de la cita para que sea más entendible. Correcto. Lo que dice Piketty en el primer capítulo es que cuando él habla de capital, sin decir algo adicional, está excluyendo lo que los economistas a veces llamamos capital humano. ¿Qué es el capital humano? El capital humano es aquel que adquirimos por medio de la educación. Cada vez que nosotros nos educamos, adquirimos un conjunto de habilidades que podemos utilizar para generar riqueza y generar ingresos para nosotros mismos. A eso se le llama capital humano. Lo que dice Piketty es que en su libro él no se va a ocupar del capital humano, sino más bien se va a ocupar de lo que sería el capital material. ¿A qué nos referimos con capital material? Nos referimos a todos aquellos bienes, todas aquellas cosas que puedan ser poseídas por alguien e intercambiadas en el mercado. Es decir, todas las formas de propiedad real. Una vivienda, un automóvil, fábricas, que constituye riqueza que te permite generar más riqueza. En este contexto, pues, Piketty plantea su primera ley fundamental del capitalismo, la cual nos dice que alfa es igual a R por beta. Vamos a traducir esto. Alfa representa a la participación del capital en el ingreso nacional. Es decir, del total de dinero de una economía, ¿qué porcentaje es de las personas que poseen el capital, de los capitalistas? R es la tasa de ahorro. Y a su vez, R es la tasa de ahorro equivalente a la tasa de ganancia del capital y beta es el ratio capital-ingreso. Capítulo 2. Crecimiento, ilusiones y realidades. Piketty hace un análisis histórico y señala algo muy interesante. Hoy en día en Alemania se tiene mucha atención a que no haya inflación, porque en los inicios de los años 20 del siglo pasado ocurrieron serios fenómenos inflacionarios y también en torno a la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, los alemanes están especialmente preocupados con el problema de la inflación y son estrictos en buscar evitarlo. Lo que nos dice Piketty es que la inflación es básicamente un fenómeno del siglo XX, que antes del siglo XX la inflación era cero o casi cero. Capítulo 3. La metamorfosis del capital. Aquí Piketty analiza la situación de Gran Bretaña y Francia. Él analiza el comportamiento del ratio capital-ingreso,
el cual se comporta como una forma de U. Y este punto es muy interesante. Lo que nos dice Piketty es que cuando tú analizas la economía de Francia y Gran Bretaña a largo plazo, te encuentras con que el conjunto de riqueza pública, el conjunto de riqueza de los gobiernos, es insignificante, muy pequeña comparado con el total de riqueza privada. Hay un desequilibrio entre riqueza pública y riqueza privada. Capítulo 4. De la vieja Europa al nuevo mundo. Aquí analiza el caso de Alemania, ¿no? Y nos dice que el caso de Alemania tiene ciertas particularidades, porque Alemania tuvo un proceso de hiperinflación en el siglo XX, y por ejemplo, Francia y Gran Bretaña tenían un imperio colonial, tenían colonias en otros países. En cambio, Alemania no las tenía. Entonces hay algunas diferencias. A su vez, Estados Unidos es otro caso particular. Aquí nunca se han llevado a cabo políticas de nacionalización o una intervención del Estado tan fuerte como la que se ha visto en Europa. En el capítulo 5, Piketty nos habla del ratio capital-ingreso en el largo plazo, planteando su segunda ley fundamental del capitalismo. Beta es igual a S sobre G, lo cual quiere decir que el ratio capital-ingreso será igual al ahorro de la economía entre el crecimiento económico. Esta fórmula, que parece tan abstracta, refleja un obvio pero muy importante punto. Miren, dice, un país que ahorra mucho y crece lentamente acumulará en el largo plazo un enorme stock de capital, el cual puede tener un efecto significativo sobre la estructura social y la distribución de la riqueza. Es decir, si un país acumula demasiado capital, la participación de los capitalistas en el ingreso social va a ser cada vez más grande, de acuerdo con Piketty. Esto nos quiere decir que a medida que los países crezcan con altas tasas de ahorro, el poder de los capitalistas será mayor. En el capítulo 6, Piketty se refiere a la división capital-trabajo en el siglo XXI y habla sobre la controversia de los dos Cambridge. ¿Qué significa esto? El siglo pasado, en el siglo XX, hubo una gran pelea entre grupos de economistas. Había unos economistas ortodoxos o convencionales que sostenían que sí se podía medir el capital, y había unos economistas heterodoxos que sostenían que no se podía medir el capital. Los economistas ortodoxos eran de Cambridge, de Estados Unidos, y los economistas heterodoxos de Cambridge, de Inglaterra. Lo que dice Piketty es que este debate al final lo ganaron los economistas ortodoxos. Y también nos dice que el debate consistía en la cuestión de si el crecimiento económico era un crecimiento estable, sin mayores vaivenes, o si era un crecimiento caótico con muchas fluctuaciones. Lo que al final se llegó como conclusión, de acuerdo con Piketty, es que el crecimiento era estable y por lo tanto los economistas ortodoxos tenían razón. Luego en el capítulo 7, Piketty analiza dos formas de generar desigualdad en la sociedad. Una es la llamada sociedad hiperpatrimonial. ¿Qué consiste? Consiste en que hay desigualdad porque hay personas que tienen mucha riqueza, pero esa riqueza es riqueza de herencias o de propiedades. Por ejemplo, si yo tengo muchas casas que alquilo, puedo vivir sin trabajar, pero aún así obtendré muy altos ingresos. ¿Por qué se genera desigualdad? Porque si yo tengo muchas propiedades, cada vez seré más y más rico, mientras el resto de sociedad que no tiene esas propiedades no alcanzará mis niveles de riqueza. Una sociedad hiperpatrimonial es una sociedad donde el crecimiento de la riqueza se basa en los que tienen mucho patrimonio, muchas herencias, muchas propiedades. En resumen, mucho capital. Otra forma de generar desigualdad es el esquema de sociedad hipermeritocrática. Una sociedad meritocrática es aquella en donde se le paga más o se da más ingresos a los trabajadores más cualificados. Por ejemplo, los que tienen doctorado ganan más que los que no tienen un doctorado. Los supermanagers o las superestrellas del fútbol y del cine ganan mucho más. Entonces lo que dice Piketty es que en una sociedad
donde se pague demasiado a las superestrellas del fútbol y del cine y a los grandes gerentes o a los que tienen títulos académicos muy altos, es una sociedad que va a generar muchas desigualdades también, mucha diferenciación. Capítulo 8, dos mundos. Lo más interesante que dice Piketty en este capítulo es que cuando hablamos del 10% más rico, en realidad hay dos mundos. Hay el 1% que es más rico de todos y el siguiente 9% que es casi más rico. Y lo que dice Piketty es que la diferencia entre ese 1% absolutamente más rico y el siguiente 9% es absolutamente radical. Podríamos decir la diferencia entre los millonarios y los billonarios. Una diferencia enorme. Entonces hay una pequeña cúpula de población que concentra una gran cantidad de capital y por tanto una gran cantidad de poder e influencia, no solo sobre el sistema económico, sino también sobre el político. Capítulo 9, de desigualdad de ingreso global. Lo que nos dice Piketty es que en los países de habla inglesa la desigualdad ha crecido principalmente por que se paga demasiado a los gerentes. O sea, a los obreros se les paga muy poco en comparación con los grandes gerentes, de acuerdo con el análisis de Piketty. Capítulo 10, desigualdad en la propiedad de capital. Básicamente lo que Piketty explica es que hay mucha concentración del capital, hay muy pocas personas que tienen la mayor parte de la riqueza y ellos no necesitan trabajar y esa riqueza se reproduce por sí misma y les genera más riqueza. Por lo tanto, habrá mayor desigualdad. Capítulo 11, mérito y herencia en el largo plazo. La cuestión interesante que menciona Piketty es que la riqueza hoy en día, y esto es un proceso que viene desde el siglo pasado, ya no se basa en que tú hayas tenido un padre o un abuelo rico que te deje una herencia. Lo que muestra Piketty es que la principal causa de riqueza es que seas un trabajador muy cualificado, una superestrella de cine, un superfutbolista, un supergerente del sector financiero. Esos son el top de los ingresos de nuestra sociedad. Capítulo 12, desigualdad global de la riqueza en el siglo XXI. Aquí vemos el top de los 10 hombres más ricos del mundo. Carlos Slim, Bill Gates, Warren Buffett están en los primeros puestos, como cabía esperar. El punto es el siguiente, plantea Piketty. No importa que esté justificada, no importa cuán justificada esté la riqueza inicial que tiene alguien, el tema es que en nuestro sistema económico actual, esa riqueza puede crecer y crecer y crecer por sí misma, más allá de todo límite razonable. Y hay una concentración de riqueza tremenda, porque los que tienen mucha riqueza hacen crecer su riqueza muy rápido y se generan fuertes disparidades de ingreso. Capítulo 13, un Estado social para el siglo XXI. Aquí pueden ver un castillo del Estado social donde dice Tax the rich, pónganle impuestos a los ricos. En resumen, lo que nos dice Piketty en este capítulo es que podemos generar un Estado social poniendo fuertes impuestos a estas grandes riquezas y financiando ciertos servicios sociales. Él dice que hay dos aspectos que son nuestros principales retos. El primer aspecto es la cuestión de un acceso igualitario a la educación. ¿Por qué razón? Si alguien puede tener un doctorado y otra persona no tiene la oportunidad de tener un doctorado, sería injusto que la primera persona venza a la segunda. Solo si ambos tienen la misma oportunidad de acceder a un doctorado y cada uno en base a esa misma oportunidad elige algo determinado y se esfuerza en una medida determinada, solo ahí puede estar bien justificada la desigualdad por resultados, si se parte de igualdad de oportunidades. Y el segundo punto que tenemos como reto es cómo financiamos los sistemas de jubilación si cada vez hay menos jóvenes que trabajen y el crecimiento económico es cada vez más lento. Ese es un problema estructural de las economías europeas y en Alemania, de hecho, también es un problema relevante. Capítulo 14. Repensando los impuestos progresivos sobre los ingresos. Un impuesto progresivo es que a quien tiene más ingresos les pones más impuestos. Nos encontramos con que, por ejemplo, en Estados Unidos,
se desgrava, se les perdona impuestos a los ricos y se disminuyen los impuestos para la propiedad de los ricos, pero a veces se están subiendo al mismo tiempo los impuestos para las personas comunes. Capítulo 15. Un impuesto global sobre el capital. Lo que plantea Piketty es que a nivel de todo el mundo se haga una coordinación internacional para poner impuestos sobre las transacciones que se realicen con capital o las formas de propiedad. Esto requeriría evidentemente cooperación internacional. Capítulo 16 y último capítulo, la cuestión de la deuda pública. Es un gran problema. Tenemos hoy en día los ciudadanos europeos cargando una tremenda deuda que no ha sido generada por ellos, ha sido generada por la corrupción del gobierno o la corrupción del sector privado, o las dos corrupciones juntas, en una burbuja financiera que no generó la gente, fue generado por otros intereses financieros o políticos, pero nos enfrentamos al problema igualmente. Finalmente, Piketty termina el libro con esta frase, o mejor dicho, termina el último capítulo diciendo: si la democracia va a recobrar algún día el control del capitalismo, debe comenzar por reconocer que las instituciones concretas en las cuales la democracia y el capitalismo toman cuerpo deben ser reinventadas continuamente. El problema es que mantenemos siempre las mismas instituciones y los funcionarios tratan de quedarse con esas mismas instituciones y solo defender esas instituciones sin que se haga la renovación necesaria de estas instituciones. Requerimos renovar constantemente nuestras formas de gobierno, nuestras formas de intervención, nuestras leyes, para que así como evoluciona la economía y la tecnología, nuestras formas de Estado social puedan también evolucionar y dar bienestar a los ciudadanos en un contexto conforme al entorno económico y tecnológico. En resumen, esos son los argumentos del libro. Pues bien, paso a la tercera parte de la conferencia y última, titulada Crítica desde una perspectiva heterodoxa. ¿Qué es una perspectiva heterodoxa? En economía, cuando yo soy economista, en las universidades de todo el mundo nos enseñan una teoría como la teoría dominante, como la teoría que todos debemos creer. Es como el dogma de fe de los economistas. Es la llamada teoría neoclásica. La teoría basada en el libre mercado y todas esas cuestiones, es decir, aquella teoría que fracasó con la crisis del 2008. Pues bien, un economista que discrepa de la teoría dominante, o sea, un hereje, aquel que no cree en ese dogma de fe de la economía, se le llama economista heterodoxo. Yo soy un economista heterodoxo y desde esa perspectiva voy a hacer mi crítica al libro de Piketty. Podemos comenzar cuestionando el título del libro mismo. Si Piketty le hubiera puesto otro título a su libro, no se hubiera vendido tanto. Tal vez no sería conocido y tal vez ningún periódico hablaría de él. ¿Por qué digo esto? Estamos en un contexto de crisis económica, de problemas serios del capitalismo, donde la gente comienza a cuestionarse sobre la viabilidad de seguir con esto. Entonces ven un fracaso del capitalismo y viene el fantasma de Marx. Recuerdan a Marx en ese momento. Cuando todo va bien en el capitalismo, nadie se acuerda de Marx. Cuando las cosas van mal, se acuerdan de Marx. Entonces, como se acuerdan de Marx, hay un autor francés que saca un libro, publica un libro que tiene un título de Das Kapital, ¿no? Como el libro de Marx, para el siglo XXI. Entonces, en ese contexto de efervescencia política por lo de la crisis, este libro se convierte en un boom de ventas. No niego que el libro tenga contenidos interesantes, pero el éxito del libro se debe más a su título en la portada que a las 700 páginas. Entonces podemos comparar el Capital de Piketty versus el Capital de Marx. Nos encontramos con que el libro de Piketty es un libro de tremenda profundidad empírica. Piketty analiza datos de muchos países para muchos años, pero no es un libro de profundidad teórica. Piketty no hace análisis teóricos profundos. Su crítica del capitalismo o su análisis del funcionamiento económico en realidad es un tanto superficial si lo comparamos con el análisis que hace Marx.
Piketty, a lo máximo que llega en su libro, es a rozar algunas cuestiones políticas. En cambio, Marx llega a abordar incluso cuestiones filosóficas y metodológicas de la economía misma. Entonces, no se puede comparar al libro de Piketty con el libro de Marx, porque el libro de Marx tiene muchísima mayor profundidad teórica. Esto es importante. Tú no necesitas ser un marxista para aceptar la pertinencia de esta crítica. Sea que tú estés de acuerdo con las teorías de Marx o no estés de acuerdo con las teorías de Marx, y en particular yo no estoy de acuerdo con las teorías de Marx, o sea, yo soy un economista heterodoxo no marxista, aún cuando uno no sea marxista, es fácil darse cuenta que la profundidad teórica de Marx es mayor que la de Piketty. Yo creo que Marx se equivocó en sus teorías, pero lo que no puedo negar es que hizo un abordaje teórico más profundo. Equivocado, pero más profundo. Piketty no llega a eso. Cuestiones filosóficas y cuestiones políticas, ya lo expliqué. Piketty llega a algunas cuestiones políticas, Marx va a cuestiones filosóficas. Equivocadas desde mi punto de vista, yo discrepo de la filosofía materialista, pero un libro de economía que llega a cuestiones filosóficas, evidentemente es más profundo. Piketty habla de leyes fundamentales del capitalismo, pero Piketty en ningún momento da una explicación lo suficientemente coherente y sólida sobre por qué sucede mayor desigualdad en el capitalismo. Lo que él hace es analizar estadísticas y sacar formulitas y ver tendencias a largo plazo, pero no ve la verdadera explicación detrás de eso. Esto se nota especialmente cuando Piketty realiza predicciones. Cuando Piketty hace explicaciones sobre lo que pasó en el siglo XX, sus explicaciones son muy interesantes. Pero eso es porque el siglo XX ya pasó y cualquiera que lo estudie lo puede explicar. Pero cuando Piketty hace predicciones sobre lo que pasará en el siglo XXI, sus predicciones son muy débiles y frágiles, porque su marco teórico no es fuerte ni profundo. Tiene un buen análisis empírico de qué ha pasado en la historia económica, pero no proyecciones económicas muy sólidas, porque no hay una teoría sólida. Pero tal vez la mayor deficiencia de estas leyes fundamentales de las que habla Piketty es que en su libro él no llega a abordar las relaciones de poder implicadas en el sistema capitalista o en cualquier sistema económico. Esto es muy importante entender. Muchas veces se critica el capitalismo porque tiene relaciones de poder donde los capitalistas son más poderosos que los obreros. Pero las relaciones de poder son algo constitutivo de cualquier sistema económico. En un sistema comunista, los burócratas que manejan la economía tienen más poder que la mayoría de obreros que tienen que seguir las órdenes de estos burócratas. Tanto en el comunismo como en el capitalismo hay relaciones de poder. Pero el punto es que Piketty no llega a analizar esta cuestión, no llega a analizar la desigualdad fundamental entre el capital y el trabajo. Él lo analiza en términos de estadísticas. Él dice, la participación del capital en estos años era tanto por ciento y la del trabajo era tanto por ciento. O dice, en el año tal sucedió tal cosa. Es decir, te habla de estadísticas y de eventos históricos, pero no te habla de las relaciones sociales de producción, las relaciones de poder que están detrás de esas estadísticas. Simplemente explica estadísticas, pero no va a lo que verdaderamente está detrás. Otro punto que ignora el libro de Piketty es la cuestión de privatización y monopolios. En la década de los 70 se esperaba que muchos servicios fueran servicios públicos, pero con las políticas neoliberales de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, muchos de los servicios que esperábamos que fueran públicos y para todas las personas se privatizaron. El privatizar estos servicios hizo que se concedan a grandes monopolios. ¿Qué significa esto? Que los propietarios de estos monopolios obtienen las grandes ganancias de estas actividades privatizadas. ¿Y qué implica eso para la desigualdad? Que la desigualdad va a ser mucho mayor a partir de un proceso de privatización de servicios públicos. Esto es un factor muy importante para explicar la desigualdad. Piketty no lo profundiza. Él simplemente no critica la privatización. Y eso no es todo y no es lo peor. Hay muchos temas muy importantes de nuestra problemática económica actual que este libro que todos aplauden no menciona.
Piketty prácticamente no dice nada sobre la corrupción en Wall Street, tampoco habla virtualmente nada, prácticamente nada sobre el fraude hipotecario, tampoco se habla profundamente sobre el tema de lobbies y cómo estos lobbies presionaron para la desregulación del sistema bancario. Aquí vemos en 1980 a los banqueros exigiendo desregulación. Dice, gobierno, vete de aquí, gobierno, no quiero que me regules. Y luego vemos a esos mismos bancos en el 2008 diciendo, gobierno, ven, sálvame. Piketty tampoco analiza el rol de las agencias calificadoras. Habían bancos o instituciones financieras que estaban jugando con altos riesgos con el dinero de los ciudadanos y de las hipotecas. Pero aún así las agencias calificadoras, como Moody's o Standard & Poor's, les daban una calificación de AAA. Eran agencias corruptas que le daban la mayor calificación porque se les entregaba un soborno para que se le dé la medalla de oro a quien en realidad estaba muy mal. Otro tema muy importante del cual Piketty no habla lo suficiente es la ausencia de sanciones. Grandes instituciones bancarias generaron la crisis y estas instituciones bancarias estaban dirigidos por un conjunto de gerentes. Y si ustedes investigan, se encontrarán que en lugar de que estos gerentes estén en la cárcel o sancionados o con algún proceso judicial por causa de su manejo irresponsable y corrupto de instituciones financieras, se les ha dado grandes compensaciones económicas como despido. Es decir, imagínate que en tu trabajo te digan, has hecho las cosas muy mal, así que te quedas despedido y te vamos a dar una compensación de despido de 48 millones de dólares. ¡Qué terrible despido! Finalmente, la cuestión subyacente a todo el libro de Piketty es el capital. Y el mayor debate teórico que ha habido en la teoría económica respecto al tema del capital es sobre si el capital puede medirse coherentemente o no. Los economistas ortodoxos que defienden la teoría convencional decían que sí, los heterodoxos argumentaban que no. Y hubo un fuerte debate entre la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y Cambridge de Massachusetts en Estados Unidos sobre cuál tenía la razón. Y al final, en la década de los 70, luego de 20 años de debate, los economistas ortodoxos aceptaron que estaban equivocados, aceptaron la derrota, aceptaron que no se podía medir coherentemente el capital. Sin embargo, en la Facultad de Economía de todo el mundo nos siguen enseñando la misma teoría del capital y de la producción, como que nunca hubiera habido ese debate. Pues bien, Piketty dice que este debate consiste en si el crecimiento era un proceso estable o inestable. Eso es absurdo, es sorprendente que al que los periódicos han llamado el economista heterodoxo más importante de nuestros tiempos, que a este economista se le haya pasado el debate teórico más importante sobre el título de su libro, El Capital. O sea, yo estoy diciendo que el debate es sobre si se puede medir o no el capital, no sobre si el crecimiento es estable e inestable. Y la peor ignorancia de Piketty es cuando él dice en el libro que los economistas ortodoxos ganaron el debate. Los medios de comunicación nos venden a Piketty como un economista heterodoxo, pero ¿cómo un economista heterodoxo bien informado va a decir que los economistas ortodoxos ganaron el debate cuando ellos aceptaron la derrota, con solo un incluido? Pues bien, en conclusión, yo no tengo como objeto desestimar o descartar todos los aportes de la obra de Piketty. Obviamente tiene aportes importantes, pero el problema es que se lo ha inflado tanto en los medios de comunicación y en los periódicos que se vean sus cuestionamientos como la máxima crítica del capitalismo posible. Y en realidad Piketty deja muchos puntos relevantes de lado. Por lo tanto, si creemos que la crítica de Piketty es la máxima de todas, no seremos capaces de ver otros aspectos sobre la cuestión social y económica a la cual nos enfrentamos. El libro de Piketty tiene valor, pero ese valor se ha inflado demasiado, creando una burbuja Piketty. Mi objetivo no es pinchar a Piketty, mi objetivo simplemente era pinchar la burbuja.
Piketty. Entonces yo creo que es sano y bueno pinchar esta burbuja, desinflarla, para que tengamos una visión más clara y pertinente de este libro y de sus deficiencias, para que ahí donde tenga deficiencias nosotros podamos profundizar en nuestro análisis de nuestra realidad económica, política y social actual. Pues realmente creo que una crítica más profunda y una visión más amplia es aún necesaria. Gracias. Dejar paso adelante y me olvidaba, ¿no? Yo quiero de todas maneras también agradecer a la señora María Kazán, que es miembro de la institución y que nos ha apoyado con el local de la Fachhochschule, ¿no? Un ambiente realmente muy propicio para esta clase de eventos. Bueno. Bien, entonces pasamos a las preguntas. Como bien dijo la señora Gibaja, aprovechen, pregunten cualquier cuestión de economía que les pueda inquietar. Estoy abierto a responder todo. Claro, en principio sobre lo de la conferencia, pero también otras cuestiones si les interesa. ¿Alguien desea? Sí. Bueno, has hablado de este fenómeno de Piketty y su libro como una burbuja. Y me interesaría saber tu opinión. ¿Por qué es que ha salido esta burbuja? O sea, tú has comentado el tema del título, de que el título bueno, se apoya un poco a lo que fue el trabajo de Marx, pero me parece difícil creer que solamente sea eso. O sea, de hecho, hay más razones, ¿no? Sí, o sea, no es solo el título. Lo que dije es que es principalmente el título. Te explico. Si sale una pequeña chispa en medio del agua, una pequeña chispa de fuego en medio del agua, no sucede nada. Pero si surge una pequeña chispa de fuego en medio de una habitación llena de paja, ¿qué sucede? Se incendia todo. Es un fuego tremendo. Pues bien, si Piketty hubiera publicado este libro con este título, digamos, en la década de los 60, 1960, esa época era la llamada Edad de Oro del capitalismo, donde parecía que por medio de las políticas keynesianas se podía hacer funcionar el capitalismo eternamente y que el sistema nunca iba a caer. Entonces ya no se tenían mayores dudas sobre el futuro del capitalismo. Y justo en la década de los 60 ya se estaba viendo que la Unión Soviética tenía dificultades y en cambio los países de Occidente, Estados Unidos y Europa Occidental, estaban prosperando económicamente. Si Piketty hubiera publicado el libro en 1961, no creo que hubiera sido muy popular, hubiera sido poco leído, al menos en Occidente. Tal vez lo hubieran leído en la Unión Soviética o en Cuba, pero no en todo el mundo como sucede ahora. Entonces, un factor es la época en que se publica. O sea, lo que mencioné es que el título funciona porque se da en un contexto donde vemos crisis del capitalismo y la gente se pregunta, ¿esta es una crisis momentánea o es un problema del sistema en sí mismo y ese sistema tiene que terminar? Cuando surge esa pregunta es que, por decirlo así, vuelve el fantasma de Marx. Entonces, cuando el fantasma de Marx está rondando en el contexto social de efervescencia política, esta pequeña chispa puede incendiar la pradera. Entonces, algo muy pequeño que incendia. No pretendo que eso sea la explicación, es una sola explicación. Por otra parte, Piketty hace análisis muy interesantes y toma datos muy amplios. Pero hay otros economistas que también hacen análisis empíricos amplios. Y de hecho, Piketty tiene papers, artículos científicos anteriores, donde presenta varias de estas estadísticas. Pero no se ve que se hayan hecho mundialmente populares esos papers, por más que son básicamente las mismas estadísticas que llevan básicamente a las mismas conclusiones. Entonces, sí, el título no lo explica todo, pero llega a convertirse en factor explicativo no en sí mismo, sino por el contexto en que se da. Básicamente esa es mi respuesta. Porque yo tendría también una anotación o una idea sobre por qué el libro es tan reconocido. O sea, porque para mí la explicación de que es una chispa en un pajar, por así decirlo, no es suficiente, porque hay suficientes economistas que también tienen una fuerte crítica al sistema económico de hoy en día. Me parece que el libro de Piketty ha tenido una recepción tan grande, en parte también porque, si bien critica ciertos puntos del sistema económico actual, deja completamente de lado
cosas fundamentales que podrían estar mal, o sea, déjame formularlo de manera diferente. Si entendemos el sistema como si entendemos que el sistema está armado sobre ciertas bases, sobre ciertas piedras angulares, o sea, Piketty no está atacando estas piedras angulares por ningún lado. Además, su aproximación teórica y metódica es súper ortodoxa, no súper ortodoxa, pero relativamente ortodoxa. Entonces, por ese lado, es bastante accesible, puede decirlo de esa manera, al mainstream, al público económico general, sin ser radical, y es una crítica que, bueno, es como una bomba que hay que achicarla un poco con el libro de Piketty. Perfecto, de hecho te felicito, has hecho un buen análisis, coincido perfectamente contigo. Es decir, tal vez el punto simpático de la crítica de Piketty es el que yo le he criticado. O sea, que es una crítica superficial. Piketty es un crítico del capitalismo, pero no necesariamente es un economista heterodoxo. Como tú bien has dicho, el marco teórico que usa es básicamente el ortodoxo. De ahí que el libro sea popular en el ámbito académico. Krugman básicamente es un economista ortodoxo. Puede hacer críticas del sistema, pero su marco teórico es ortodoxo y habla bien del libro. Entonces, por eso el libro se populariza también. Es más fácil para los economistas ortodoxos aceptar una crítica al capitalismo, pero que no rompa con la teoría ortodoxa, ¿no? Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que el libro de Piketty, como también he explicado y tú remarcas muy bien, hay ciertos aspectos fundamentales de la problemática actual que no critica. Privatización, corrupción en Wall Street, monopolios, etcétera, etcétera, que no los cuestiona ni los analiza a fondo. Y a los medios de comunicación, como el Financial Times, The Economist, a estos grandes medios de comunicación, regidos por capitales privados también, sí, les interesa vender como una crítica al capitalismo en el contexto actual, pero no puede ser una crítica demasiado fuerte que ataque esas partes también. Tiene que ser una crítica que deje intocada cierta área sensible, ¿no? Sí, creo que en eso es un aporte adicional y estas cosas explicarían un poco la difusión del libro. Sí. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario también en relación y después hacer las preguntas. Comentar que efectivamente el libro se publica en 2013 en francés y efectivamente no pasa nada en Francia, es un libro más. Y es que cuando se traduce y llega a Estados Unidos, en el contexto de Estados Unidos, este movimiento de Wall Street, es cuando el libro realmente es muy bien acogido porque es el contexto político y económico que lo lanza y que lo proyecta a nivel internacional. Entonces el libro es un boom más que nada por eso, y claro, por el título, pero vinculado más a una idea de marketing. Entonces yo veo esa parte porque efectivamente Piketty es un economista ortodoxo, formado en Estados Unidos, que ha publicado muchos artículos científicos, revistas indexadas, muy importantes, pero que ahora, un comentario positivo respecto al libro, es que tiene que ver con que todas esas ideas que ya ha publicado más matemáticamente y más formalmente, las lleva a este libro que es, aunque es económico, pero es más histórico, y entonces no solo lo leen los economistas, sino que es un libro que es de amplia divulgación, lo puede leer cualquier persona, y entonces es muy interesante para historiadores, para sociólogos, para politólogos, que es el público que lo está leyendo ahora. Entonces yo creo que esa es la parte interesante, que un libro de economía con una perspectiva amplia sea muy bien acogido. Ahora bien, el libro tiene el nombre de El Capital, pero no habla de El Capital, es un libro que habla sobre la desigualdad. Sí, entonces es importante eso porque, como bien comentabas, hace mucha referencia al tema de las herencias, de los grandes fortunas. Entonces eso también pues tiene un correlato muy actual, ¿no? Entonces toda la gente se proyecta, se vincula con esas ideas. Entonces tampoco le podemos pedir peras al olmo. Entonces es un economista que no va a publicar una postura crítica en el sentido más estructural, algunas ideas que planteas, o
o incluso marxista, porque son posiblemente narrativas que no tienen ese poder de ventas que puede tener este otro tipo de libros. Y finalmente, bueno, dos preguntas. Una tiene que ver con, bueno, tú comentabas el tema de Marx, que tú no eras marxista, pero aún así, sin ser marxista y dentro del marxismo crítico, hay algunas ideas de Marx son muy potentes, incluso no solo económicas, sino filosóficas. Veamos, digamos, la filosofía de la liberación, por ejemplo, que está trabajando actualmente mucho en estos temas, y que, vinculados al tema actual de la evolución del capital o del capitalismo, creo que tienen un correlato muy interesante. Entonces, explicarme por qué, bueno, en qué difieres más, o tu postura crítica respecto a esta Correcto. Y la segunda pregunta es si tú hubieras tenido la posibilidad de escribir este libro, ¿cómo lo hubieras escrito? Bien. Bueno, en primer lugar, es sumamente agradable encontrar dentro de una conferencia personas que estén bien informadas del tema, puedan dar comentarios altuados y aportes, ¿no? Eso es muy bien recibido, y agradezco a los dos primeros comentaristas, ¿no? Muy bien. Sí, efectivamente coincido con el análisis que has hecho al comienzo, previo a las preguntas, sí, me parece perfectamente pertinente. Entonces, la primera cuestión, ¿cuáles son mis discrepancias con el marxismo? Yo sí tengo discrepancias muy serias con el marxismo. Básicamente yo discrepo del trasfondo filosófico del marxismo, de su teoría económica y de su propuesta política. Entonces, es casi todo. Ojo, eso no significa que yo descarte todas las nociones, porque como tú bien dices, hay nociones útiles. Por ejemplo, en esta conferencia yo he utilizado la noción de relaciones sociales de producción. El economista que introdujo esa noción fue Marx. Me parece una noción muy, muy importante, ¿no? Solo que yo no la tomo en términos marxistas. ¿Qué quiero decir con que discrepo de la base filosófica del marxismo? El marxismo se basa en el materialismo dialéctico, esa es su base filosófica. Materialismo quiere decir que todo lo existente no es más que materia y formas de manifestación de la materia. Pues bien, yo no soy materialista. Yo he defendido en contextos universitarios explícitamente la existencia de Dios, dando argumentos racionales al respecto. De hecho, el año pasado tuve un debate contra el representante de la Asociación Peronateos en San Marcos. Yo defendí la existencia de Dios. Y bueno, el debate se ha hecho bastante popular, tiene más de 70.000 visitas en el YouTube y cualquiera puede consultarlo. El punto es que si yo acepto la existencia de un ser trascendente, de un Dios, y de una cualidad espiritual en el hombre, entonces eso ya no es compatible con el materialismo marxista. Podría en estos momentos entrar a la refutación del materialismo marxista, pero requeriría otra conferencia, ¿no? O sea, la refutación de la filosofía materialista es muy amplia. Entonces, lo dejo ahí. Respecto a la teoría económica, toda la teoría de Marx se construye en base a la teoría del valor-trabajo, que él explica en el tomo 1 del Capital. Yo discrepo de la teoría del valor-trabajo. La teoría del valor-trabajo de Marx nos dice que las cosas valen en función de cuánto trabajo hay socialmente incorporado en su producción. Les pongo ejemplos sencillos para ver por qué esta teoría es errada o muy limitada. Imagínense una vivienda construida en una zona pobre. Una vivienda en la cual se invirtió trabajo y materiales. Ahora imagínense exactamente la misma vivienda construida con el mismo trabajo y con los mismos materiales, pero en una zona más residencial, lujosa, rica o céntrica. ¿Valdrá más esta vivienda en la primera situación o en la segunda? Evidentemente en la segunda. Pero la cantidad de trabajo social incorporado en la vivienda es exactamente el mismo. Por lo tanto, no todo el valor se puede explicar únicamente por el trabajo social incorporado. Otro ejemplo para cerrar con esto, porque también podría dar una conferencia entera de refutación a la teoría económica de Marx. Segundo ejemplo es, los hombres, las perlas o los diamantes, ¿son valiosos porque los hombres se esfuerzan en buscarlos? O más bien al revés, los hombres se esfuerzan en buscarlos porque son valiosos.
Más bien lo segundo es cierto. Si hay tanto esfuerzo en encontrar diamantes o perlas, es porque son valiosos. Entonces, el valor de estas cosas es precedente a la existencia de un trabajo para adquirirlas. No niego que el trabajo explique una parte, pero no explica todo. Y Marx requiere que el 100% del valor se explique por el trabajo, porque solo así es coherente la teoría de la plusvalía y todo lo que sigue de ahí. Finalmente, discrepo de la propuesta política de Marx, porque Marx dice, al final del Manifiesto Comunista de 1848, él dice lo siguiente: nosotros los comunistas no ocultamos nuestros objetivos, sino que explícitamente decimos que queremos el cambio absoluto, la destrucción del modelo social actual por medio de la revolución violenta. En ese sentido, yo desde una perspectiva filosófica teísta, humanista, no creo que sea positivo la propuesta política de cambio social basada en la violencia. Esas son mis discrepancias con Marx. La segunda cuestión que me planteabas, ¿me la podrías repetir brevemente? ¿Cómo hubieras escrito este? Correcto. ¿Cómo hubiera escrito el libro? Bueno, en primer lugar, no hubiera escrito el mismo libro. De hecho, yo también escribo libros. Tengo un libro que ya lo tengo completamente terminado, o sea, simplemente es cuestión de buscar a un editor que lo publique, que se llama Economía para herejes, desnudando los mitos de la economía ortodoxa. Entonces, lo que yo hago en ese libro es plantear los 10 principales dogmas de la teoría económica estándar que nos enseñan en las universidades de todo el mundo y que asumen los gestores de política económica. Les menciono brevemente estos dogmas, entre comillas. El dogma de que los consumidores son racionales, que existe una función de producción, que hay una distribución de la riqueza eficiente, que las empresas son maximizadoras de beneficio, que los mercados son competitivos, que los mercados son eficientes, que hay un equilibrio general, que no debe haber intervención del Estado, que el libre comercio lleva necesariamente al mayor bienestar y finalmente que el crecimiento económico es el objetivo que debemos buscar primariamente. Mi libro busca hacer una crítica sistemática de todo esto. Ahora bien, yo entiendo que en el contexto comunicacional actual, y Piketty es un muy buen ejemplo, las cosas se mueven por marketing. Entonces, si yo quiero difundir estas ideas, tengo que darle un título sugestivo. Bueno, el título que tengo pensado para el libro es Economía para herejes. O sea, hay una ortodoxia de cómo debe gestionarse la economía, y yo digo, no, yo no creo en esa ortodoxia, pensemos algo nuevo, y a partir de estas nuevas ideas, comencemos a construir una nueva economía. Entonces, ¿cómo hubiera escrito este libro? Escribiendo otro libro. Esa es mi respuesta. Uy, Bravo. Perdón, disculpe. Sí. Vamos a ordenar un poco la... Tercero, ¿quién sería? Cuarto, quinto, sexto. Ahí, de ahí otra vez. Quinto, listo. Ahora sí, resumo. Entonces, ¿para mí? Sí, tercero. Sí, Bueno, venga. entonces, primero, muchísimas gracias por la presentación, otra vez me gustó bastante. Ahora, yo también leí, no el libro por completo, porque me faltó un poco de tiempo, pero sí los primeros capítulos, y me pareció sumamente interesante, porque de hecho están nombrando muchos factos que probablemente eran ciertos, porque usa mucha empírica, porque como vos mencionabas, usa muchísimos números ahí que nos está nombrando en su libro, que está como más o menos frase por frase nos está contando esos números, pero me falta, y eso también es cierto, una cierta conclusión, y está postulando muy poco. O sea, no está dando como, y tampoco no está dando críticas. Dice, por ejemplo, que en los últimos 20 años la desigualdad en el mundo se multiplicó tanto que hoy estamos como en la sociedad más desigualada en toda la historia humana. Pero no está dando una crítica. O sea, no está diciendo que esté mal, no está diciendo eso y no sé. Y entonces pero en sí me parecen también muy interesantes esa empírica, y me parece bien que haya buscado esos datos, y yo también creo que esos datos son muy relevantes, y también por ende la publicación de ese libro puede ser también muy relevante y que pueda tener en
en algún contexto un impacto positivo hacia la economía. Y mi pregunta a vos o para vos sería, si vos pensás lo mismo, ¿puede tener algún impacto positivo o no? ¿O qué crees? Listo. Bueno, nuevamente, gratamente sorprendido por la pertinencia de tu análisis. Me parece que has hecho una buena lectura del libro, al menos hasta donde vas, y coincido 100% con lo que dices tú. Es decir, yo alabo la profundidad empírica del libro. Es uno de los libros con más datos y más análisis amplios que hay. Es muy, muy valioso esos aportes empíricos. Mi principal crítica del libro es su falta de profundidad teórica. Ahora, propiamente yo no estoy atacando a Piketty. Lo que yo estoy atacando, para que distingamos muy bien, es la burbuja Piketty. Es decir, yo reconozco que su libro es muy valioso. ¿Qué es una burbuja financiera? Que un activo tiene un valor fundamental, pero ese valor se infla y se infla y se infla de modo irreal. Entonces, igual, yo reconozco el valor fundamental de la obra de Piketty. Lo que quiero simplemente es desinflar la burbuja. Ese es mi énfasis, ¿no? En resumen, estaría de acuerdo contigo haciendo estas precisiones. Luego... Cuarto, señor. ¿Sí? Cuarto, señor. Quinto, Carlos. Bueno, un aspecto a lo mejor también es un poco paralelo a la película de Visconti, El Leopardo. Es una historia de un noble en la Sicilia y él tiene que moverse y cambiar su sistema de economía para mantenerse en este nivel de vida. Y el Piketty enseña cosas que van posiblemente mal en la sociedad y entonces los que tienen el dinero reaccionan rápido. También hay mucha gente que se interesa por esos hechos que no tienen tanto dinero. Una pregunta que tengo a las teorías de economía heterodoxa es, usted ha hablado mucho de las relaciones de poder dentro de la sociedad y que dirige mucho las actividades económicas. ¿Qué concepto ve usted que tiene éxito para cambiar algo dentro de la sociedad para que haya menos descontento o menos hambre o menos enfermedades? Había intentos dentro de la historia, por ejemplo la Revolución Rusa, que era muy violenta y la gente tenía mucha esperanza de un mundo mejor, pero se ha hundido. Y respecto de la igualdad, todos los bienes que había en la Unión Soviética están repartidos igual como en cualquier país, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, Alemania. Hay muy poca gente que tiene todo. Listo. Bueno, creo que debo hacer una confesión. Verdaderamente me estoy enamorando de Alemania. Hay un muy buen nivel cultural. Eso me gusta mucho. Está excelente. Bueno, sí. El problema es que los intentos de cambio que hubieron en siglos anteriores terminaban conduciendo a un mundo peor. Por ejemplo, el marxismo prometía el mejor de todos los mundos. Un mundo sin alienación, sin desigualdad, sin explotación. Y terminó generando una burocracia explotadora que generaba desigualdades entre la cúpula del Partido Comunista y los demás de la población, etcétera, etcétera. Es decir, el buscar un mundo perfecto, absolutamente perfecto, para reemplazar al mundo actual imperfecto que tenemos, solo puede llevar a un sistema totalitario. Un sistema político que busque controlarlo absolutamente todo para que nada se salga de su plan. Y al final es un mundo peor. Entonces, nunca podremos hallar el paraíso en la tierra. Jamás llegará una solución absoluta y total de la desigualdad, la pobreza, la alienación, la explotación. Pero eso no significa que no debamos luchar contra esto o luchar para minimizar sus impactos. Entonces, no propongo una solución total, porque llevaría una ideología totalitaria,
al menos no una solución total aquí en la Tierra. Si hay un paraíso, no lo vamos a construir aquí, estará en el cielo, pero no en la Tierra. Pero lo que sí podemos hacer es generar redes de ayuda internacional, asociaciones que difundan ideas sanas, que difundan cultura, redes sociales de visiones alternativas de la economía, de la política, de la cultura, del periodismo. Es decir, la globalización pretende construir un solo mundo. Y ese solo mundo no es un mundo para todos. Es un mundo que unos pocos, de ese 1% más rico y poderoso, configura con la estructura geopolítica y financiera y teniéndonos controlados con los medios de comunicación. Entonces no es un mundo para todos, es un mundo para unos pocos. Lo que tenemos que hacer es construir muchos mundos. Es decir, comenzar desde abajo a generar asociaciones, nuevas ideas, oposición. Es una constante lucha. Termino esto con un ejemplo del gran escritor Gilbert K. Chesterton. Chesterton decía, imaginemos que yo tengo un poste perfectamente blanco y vuelvo al año siguiente. Ese poste será gris. Y si vuelvo dentro de 100 años, probablemente el poste será casi negro. Si yo quiero que el poste permanezca siendo blanco, tengo que preocuparme de todos los días seguirlo pintando de blanco. ¿Qué significa esto? Que a cada instante tenemos que luchar para proteger la dignidad humana y evitar aquellas formas de alienación y explotación. No es una lucha que en un momento se llegará a una victoria total, sino algo que hay que hacer cada día. Finalmente, a ver la pregunta 5. Sí, bueno, básicamente después de que terminé el libro, lo que pude más o menos, el gran mensaje que tuve de Piketty es que básicamente este retorno privado del capital, que es ese crecimiento del capital, ha sido mucho mayor que el crecimiento que ha obtenido pues, el income y el output de los países pues, que él tiene que toma como ejemplo en el libro. Sin embargo, él dice que por más de que se promuevan ciertas pólizas que generen el crecimiento de human capital, de educación, de conocimiento, de progreso tecnológico, un país en desarrollo no va a alcanzar un crecimiento mayor al 1.5 al 2% por año. Entonces, por consiguiente, el capital siempre va a ser mucho mayor al crecimiento del income, al crecimiento del output, y eso va a generar esos niveles de desigualdad que hemos visto. Pero ya se ha publicado muchísimo sobre desigualdad, hemos visto todos los ejemplos que nos ha dado Piketty, se abrió un gran debate, pero más que todo me gustaría saber, mirando al futuro, ya sabemos todo cómo se genera esa gran desigualdad en el mundo en desarrollo. Prácticamente que Piketty ofrece diferentes respuestas a cómo se puede generar un mejor balance, y una de las propuestas es, como tú mencionaste al final, es tener un tax en el capital y una coordinación global para que se pueda un poquito reducir esta brecha que hay entre el crecimiento del capital versus el crecimiento del income y del output. Pero mi gran preocupación es que si miramos quiénes son los grandes generadores de la innovación en el mundo, quienes han dado las respuestas a las grandes preguntas que hoy en día enfrentamos en cuanto a exploración, en cuanto a infraestructura, en cuanto a mejoramiento tecnológico, mejoramiento de sistemas, como vemos por ejemplo el caso y la evolución que nos ha ofrecido por ejemplo Bill Gates, Warren Buffett, toda esa gente en cuanto a innovación y proceso tecnológico. Si los castigamos a ellos, que son las grandes generaciones y las personas que nos están dando la respuesta a todos esos retos que tenemos en el mundo, ahorita tenemos el gran problema de calentamiento global, y esas personas son los que están generando este conocimiento, esa innovación para tener esas respuestas claves y ese capital que necesitamos para generar esa innovación. Y si castigamos a esta gente, y quizás de pronto podamos cerrar esa brecha de desigualdad, pero entonces vamos a vivir, ¿quién entonces nos va a ofrecer esas grandes respuestas que... La tesis principal y la propuesta del libro, ¿no? Una de las críticas que también yo le hago a Piketty es que cae en un fetichismo de los impuestos. Es decir,
la solución a todos los problemas del sistema es poner impuestos por aquí, impuestos por allá, impuestos a las herencias, impuestos a los ricos, impuestos a las transacciones de capital, impuestos, 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 impuestos. Entonces, una de las grandes deficiencias de Piketty es que ha sido muy corto de mira respecto a las soluciones. Porque si ponemos demasiados impuestos por todas partes, bien sucede lo que tú mencionas, que se desincentiva la innovación o el emprendimiento empresarial y la innovación tecnológica y de los conocimientos, ¿no? De hecho, Piketty en una parte del libro llega a decir que, de acuerdo con los datos de los que disponemos, si se pusiera un impuesto del 80% a los ingresos entre $50.000 y $1 millón, el crecimiento económico estadounidense no se afectaría casi en nada. Y nadie se lo cree. O sea, considerando los estándares de la economía estadounidense, realmente si tú le pones impuestos del 80% a los niveles de ingreso de $500.000 para arriba, sí afectas el nivel de crecimiento económico. No digo que no se deban poner impuestos, pero hay que poner la valla más alta, tiene que ser para niveles más altos de ingreso todavía, y tiene que distinguirse la situación para países. Ahora, la política impositiva no es lo único. Para perspectivas hacia el futuro, tenemos nuevas formas de intervención del Estado. Te pongo un caso extremo para que entendamos los peligros también de esta apropiación privada del conocimiento. Imagínense, vamos a poner una economía recontra simple. Ustedes tienen una sola necesidad económica. Su única necesidad económica es la salud. Olvídense todas sus demás necesidades, simplemente la salud. ¿Ya? Y yo soy la única empresa monopólica, farmacéutica, y yo soy el que fabrica el único producto de la economía, que es el que les da la salud. Y sin ese producto, sus enfermedades se agravan terriblemente hasta llegar a la muerte. ¿Ya? Y yo soy el que subvenciona, o soy la empresa privada que paga a todos los investigadores que hacen desarrollos sobre eso. Pues bien, imaginemos en este mundo que yo pongo precios altísimos, dado que tengo poder de mercado siendo el único, o si hay unas pocas empresas. Aquellos de ustedes que no tengan suficientes ingresos para cubrir esos desarrollos tecnológicos que yo hice, no van a adquirir el bien. Y yo no se los voy a brindar, porque como empresario lo que me interesa es la ganancia, no si tú estás vivo o muerto. En ese sentido, un extremo sería que si el conocimiento y la innovación es totalmente apropiada por el capital privado, puede generar una desigualdad que puede ser más grande de lo que queramos. Entonces hay dos extremos. Un extremo es un extremo en donde hay un absoluto poder de mercado de los ricos y ellos poseen el conocimiento, y si los pobres quieren acceder a ese conocimiento les cobran muchísimo. Ese es un extremo. Y el otro extremo es que le cobres impuestos del 100% a los ricos y a los que hacen innovaciones. Entonces nadie va a querer innovar más que las personas altruistas, que las hay, pero no son las suficientes como para solucionar nuestros problemas. Entonces tenemos que ir a puntos intermedios dependiendo de los tipos de sociedad, y eso no solo se hace con impuestos. Una forma interesante sería recaudar impuestos de los ciudadanos y con eso subvencionar especialmente a las empresas que hacen investigación sobre cuestiones de cambio climático o salud, pero con el compromiso de que estas empresas ofrezcan los productos a precios bajos. Tendrían incentivos para investigar porque en función de eso obtienen la subvención, y al mismo tiempo no estarían cobrando cantidades altas a la mayoría de ciudadanos, y la gente podría acceder a estos conocimientos o productos. Me parece que podemos también pensar sobre esas alternativas, y precisamente por eso yo pongo énfasis en la economía heterodoxa, porque yo creo que la economía heterodoxa es aquella que se dedica a pensar más estas alternativas, y yo creo que debe tener más espacio en los ambientes universitarios. Y bueno, eso pues. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Alguien más? Tenemos que cerrar el... No. Ah, ya. Otra más. Bueno. Y voy a dejar la mía para el último. Vale, venga. Bueno, la última es básicamente, ya vimos el ejemplo de los 4 países que Piketty pues hace mucho énfasis. Desde el contexto de ya países en desarrollo, vemos que Piketty prácticamente queda un ejemplo en donde dice que si, por más que se promueven pólizas que generen crecimiento de capital humano, de desarrollo tecnológico, cuando ya un país pasa esta brecha de pasar el poverty trap,
ya esos países no van a crecer más del 1.5 o 2%. Entonces, bajo ese ejemplo que nos dan los países del desarrollo, de esa brecha que existe de desigualdad, para el mundo ya en desarrollo, ¿cuál sería como el ejemplo que puede tomar desde el contexto de Piketty? O sea, ¿qué ejemplo los países en desarrollo toman de esta brecha de desigualdad que se ha generado en el mundo en desarrollo? ¿A qué te refieres con qué ejemplo? En términos de cómo se ha generado la desigualdad desde los países, en el ejemplo particular que él da en países en desarrollo, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ¿cuál es la enseñanza de esta generación de desigualdad que un país en desarrollo como es Colombia, Perú, puede aprender de estos países en desarrollo que ya tuvieron pues un desarrollo por los últimos 2 siglos, y tomando el ejemplo del capital versus el output y el income que Piketty pues menciona en el libro? A ver, el tema es que lo que plantea Piketty, su tesis central, es que G será mayor que R. Claro. No, perdón, R será mayor que G. Es decir, la tasa de crecimiento de las ganancias de los capitalistas será mayor a la tasa de crecimiento promedio de la economía. Por lo tanto, a medida que haya crecimiento económico, los capitalistas siempre serán más y más ricos. En ese sentido, si nos tomamos al pie de la letra la tesis de Piketty y la aplicamos unilateralmente, los países pobres que quieran progresar van a tener que hacer incrementar su ingreso con G. Pero si hacen incrementar el crecimiento, la ganancia de capital van a incrementar más que ese crecimiento. Entonces lo que diría Piketty es que al final se va a generar más desigualdad. O lo que podría decir Piketty es que en promedio en todo el mundo puede suceder eso, y entonces los países se pelearían por quién genera más o menos desigualdad, pero a nivel global tendría que haber desigualdad de todos modos. Ahora es importante entender que no solo hay un objetivo económico, sino varios. Yo ayer di una conferencia sobre economía y la felicidad. Se podría ver como objetivo económico la felicidad, o el crecimiento de la producción, o la estabilidad, o la reducción de la desigualdad. No hay un solo objetivo, pero el punto es que si nos concentramos solamente en un objetivo y nos olvidamos de los demás, podemos estar generando problemas. Pueden haber economías que crezcan mucho y sean muy infelices, o economías muy igualitarias pero que casi no crezcan, o economías que crecen mucho pero que son muy desiguales. Entonces es ahí donde tenemos que comenzar a manejar varias perspectivas para buscar ciertos equilibrios. Equilibrios siempre cambiantes que a cada instante vamos a tener que revisar. En resumen, lo que Piketty diría es que hay que seguir renovando las instituciones del capitalismo y de la democracia para ir recuperando control de esto. Básicamente eso es lo que plantearía, y creo que en ese sentido iría la cuestión. Yo tengo una última pregunta. Sí. Mi pregunta es, tú dijiste que eres un economista heterodoxo, ¿no es cierto? Que en general esta nueva perspectiva de la economía, esa nueva rama, vamos a decirlo, de los heterodoxos, ¿se puede decir que también tengan dogmas? ¿Tienen también teorías lógicas concretas? ¿O también se basan en la economía ortodoxa para después dar una especie de visión más allá de lo que ellos proponen? Muy buena pregunta. En primer lugar, la teoría heterodoxa es un campo amplio. Es decir, no hay un solo enfoque heterodoxo, sino muchos. Todo aquel enfoque que tenga todo un sistema de teorías distinto y crítico de la teoría dominante se considera un sistema heterodoxo. Entonces, sistemas heterodoxos son el marxismo, la economía schumpeteriana, la economía austriaca, la escuela institucionalista, los regulacionistas franceses, los estructuralistas, los cepalianos, la neuroeconomía, la economía conductual, los keynesianos, los post-keynesianos, y así hay muchos enfoques. Acabo de nombrar alrededor de 10 u 11 enfoques distintos. Es terrible que en las facultades universitarias de economía básicamente se explique solo uno. Estos otros enfoques que he nombrado, cada uno plantea teorías que buscan explicar el sistema económico actual. Hay algunos enfoques que están más desarrollados que otros. En particular, yo considero que enfoques especialmente fuertes y desarrollados son el post-keynesiano y el institucionalista. Pero estos enfoques discrepan de ciertas premisas básicas de la economía dominante. Por ejemplo, la economía ortodoxa parte de la idea de que los consumidores somos seres racionales que siempre
siempre sabemos lo que queremos y buscamos maximizar nuestro bienestar minimizando costos, y que lo hacemos como un proceso consciente y mecánico de optimización. Pero hay otro enfoque que se llama la economía conductual, cuyo punto de partida es cuestionar eso y decir, no, los seres humanos somos falibles, nos equivocamos, tenemos visión limitada, nuestra voluntad no siempre persiste, etcétera, etcétera. Igualmente, la economía ortodoxa dice, las variables institucionales como la política, la religión, las cuestiones filosóficas o las variables jurídicas o de derecho son un campo fuera del análisis del economista. En cambio, los economistas institucionalistas, otra escuela heterodoxa, niega esa premisa ortodoxa y dice, no, un economista tiene que entender la economía en medio de todas estas instituciones y en relación con otras ciencias. Por otra parte, la economía ortodoxa te dice que el sistema de libre mercado es el mejor posible y que hace una distribución racional de los recursos. Pero el marxismo niega abiertamente eso. El marxismo dice, no, esta es una distribución injusta, arbitraria, la plusvalía, etcétera, etcétera. Entonces, cada paradigma heterodoxo parte de negar cierto punto clave de la economía ortodoxa. Cuando yo digo que soy un economista heterodoxo, me refiero a que yo tengo un marco filosófico bien definido, a partir del cual incorporo aportes de distintos enfoques. Yo no acepto todos los enfoques heterodoxos. Como ya han visto, el marxismo es un enfoque heterodoxo y yo lo critico en gran parte. Aunque también acepto lo de relaciones sociales de producción. Pero la heterodoxia tiene modelos económicos, tiene dogmas económicos. Sí, ahora voy a esa cuestión. En todas partes hay dogmas, en el sentido de creencias establecidas que se asumen como axiomas. Eso sí. El punto no es si tenemos dogmas o no tenemos dogmas. Todos tenemos dogmas. Todos. El tema es si nuestros dogmas son más de acuerdo a la lógica y a la realidad. Y lo que yo me encuentro con los dogmas de la economía ortodoxa es que en gran parte no son acordes ni a la razón, o sea, ni a la lógica ni a la realidad. Como hay muchos enfoques heterodoxos, hay ciertas ideas heterodoxas, dogmas, que sí son acordes a la razón y a la realidad, y otros que no. Y otra cosa muy importante, la realidad económica es cambiante. Entonces, una teoría heterodoxa puede ser acorde a la realidad ahora, pero tal vez no de aquí a 100 años, y hay que renovar la teoría. Por eso es que yo no me he comprometido con ninguna escuela heterodoxa. O sea, yo no podría decir que soy de una de esas escuelas de las que he nombrado, sino principalmente soy un economista crítico que toma todos esos aportes y trato de generar una propia perspectiva humanística e integral de la economía. Sí. Bueno, yo comparto tu perspectiva heterodoxa de ser un economista heterodoxo. Me parece que está muy bien reconocer que la ciencia económica necesariamente tiene que partir de ciertos axiomas o dogmas. Sí, con lo que no concuerdo completamente es que tu criterio sea qué tanto se asemejan esos axiomas o qué tanto representan esos axiomas la realidad. Porque ahí hay un par de problemas. El primero, la realidad no es una realidad que podamos decir, ok, las cosas son así y no de otra manera, sino que siempre hay un proceso de interpretación de la realidad. O sea, si nosotros nos preguntamos qué cosa es el valor, tenemos un sinnúmero de explicaciones y no por eso una explicación está equivocada y la otra es la correcta. O sea, no es que haya una explicación correcta de lo que es el valor, sino todas estas preguntas muy básicas para armar una teoría desde abajo tienen que ser primero, antes que nada, interpretadas, y el punto de la interpretación no es un punto que se pueda... o sea, como yo lo veo, como lo entiendo, el punto de la interpretación no es un punto que pueda decir que es objetivamente de una manera y no de otra. Y tal vez el segundo punto también, para conectar la idea, en la teoría neoclásica, o sea, si bien toman asumen muchas cosas que son evidentemente, que no son evidentes, que evidentemente no corresponden a la realidad, el interés de la teoría neoclásica no es querer, con las presuposiciones que hacen, querer acercarse a la realidad, sino justamente lo contrario. Se quieren alejar de la realidad para poder formular teorías más generales, que por lo tanto sean más potentes. O sea, no sé qué tanto conozco el trabajo de Milton Friedman y la metodología de... 1953, capítulo 1. Sí. Ensayo de economía positiva. Entonces, tomando Friedman así por ese lado, el problema no es la presuposición, sino el tema de la predicción.
Entonces esos son los dos puntos que quería apuntar. Bien, podría dar una conferencia de 3 horas enteras sobre este tema de epistemología de la economía, porque en realidad lo he analizado a mucha profundidad. Este sí es un tema más académico, más complejo, ¿ya? Entonces esa es la parte más dura de la teoría económica. Conozco la teoría de Friedman. En primer lugar, no me refería a que los supuestos o los axiomas sean directamente realistas, sino más bien a que las teorías que se derivan a partir de estos axiomas, para ser más preciso, sean más semejantes a la realidad. ¿Cuál es el objetivo de la ciencia? ¿El objetivo de la ciencia es construir teorías matemáticamente bonitas o es construir teorías que expliquen la realidad? Es construir teorías que expliquen la realidad. ¿Cómo funciona? La matemática puede ser un medio para explicar esta realidad, pero si hay ciertos aspectos o ciertas realidades que no son fácilmente explicables o coherentemente explicables por el método matemático, entonces ahí se quebraría la objetividad. El mismo Paul Krugman escribe un artículo sobre la crisis financiera donde dice ¿por qué los economistas pudieron equivocarse tanto? Y lo que relata Krugman es que muchos economistas se obsesionaron con la belleza y dejaron de lado la verdad. ¿Qué significa esto? Que se obsesionaron mucho con que sus modelos matemáticos sean bonitos, generales, abstractos, bien definidos matemáticamente, y se olvidaron de una realidad que era muy compleja, cambiante, etc. Friedman dice que hay que hacer abstracciones. Listo. Hagamos una abstracción del capitalismo para analizar el capitalismo puro, ¿ya? Entonces, abstraigamos las instituciones capitalistas. Abstraigamos el derecho capitalista, o sea, no lo consideremos. Abstraigamos las relaciones de poder en el capitalismo. Eso que nos queda como estructura de mercado, eso es la esencia del capitalismo. No, me parece arbitrario. Me parece que esas abstracciones son injustificadas. En gran parte esas abstracciones son las que ocultan ciertas partes del fenómeno económico mismo. El fenómeno económico es una realidad compleja y por lo tanto tiene que ser abordada de modo multidisciplinario. Una visión unilateral como la que plantea Friedman de modelos muy abstractos, que estén químicamente puros, protegidos de la interacción con otros saberes, la economía positiva, casi como una rama similar a la física, y de hecho Friedman tomaba la física como modelo para la economía, convierte la economía en una especie de manejo tecnocrático de símbolos, fórmulas y estadísticas sin mayor contexto social. No digo que haya que descartar este aspecto de la economía. Tampoco digo que los supuestos tengan que ser exactamente iguales a la realidad, porque eso sería inútil. Pero lo que sí planteo es que los supuestos no pueden estar abiertamente en contradicción con la realidad. Para terminar, te doy un ejemplo que te deje muy claro cuál es el verdadero problema de Friedman. Mira, imagínate que yo haga una abstracción y diga, que yo diga sobre mí mismo, otro ejemplo, listo. Digamos que yo ponga como una abstracción que el color del fondo de la diapositiva es un color claro. Es una abstracción, porque no estoy especificando si es amarillo, si es blanco, si es crema. Simplemente digo que el fondo de la diapositiva tiene un color claro. Eso es una abstracción, una simplificación de la realidad. Pero ¿tú crees que es una simplificación de la realidad si yo dijera que el fondo de la diapositiva es negro o oscuro? No. Entonces, hay supuestos que no son realistas, no hay problema. Pero el problema es cuando ciertos supuestos no solo son simplificaciones de la realidad, sino abiertas negaciones de lo que evidentemente es la realidad, como varios supuestos de la teoría del consumidor. Básicamente yo veo que esa es la deficiencia de la economía ortodoxa. No solo son simplificaciones, muchas veces son cosas que contradicen nuestra realidad. Tengo otra pregunta. Bueno, yo sé que todos están interesados en preguntar. Y tú dijiste, por ejemplo, que los economistas ortodoxos, los convencionales, los clásicos, hasta ahora no han podido medir el capital. Sí. ¿Por qué es tan importante medir el capital? ¿Y a qué se refieren con medir la medición del capital? A ver. Las preguntas que me hacen, cada una de esas preguntas, o al menos la mitad, llevan a una conferencia entera. De hecho, a mí me gustaría dar una conferencia entera, pero ese ya es un tema bien académico. Básicamente, los economistas tenemos una noción en toda nuestra teoría de la producción, que es la función de producción. Partimos de una estructura matemática que dice Q, la cantidad de producción, será igual a F de K y L, una función del capital y del trabajo. Y después de eso, sacamos derivadas y hacemos un montón de análisis matemáticos con eso. ¿Qué pasa si el capital, la variable K, no se puede medir?
Si no es una variable medible, entonces no la podemos considerar como cuantitativa, porque no tenemos cómo operacionalizarla. Y si no es una variable cuantitativa, no puede existir una función de producción, porque una función de producción es una relación entre la cantidad de capital, la cantidad del trabajo y la cantidad de producto. Tiene que ser todos cantidades. Si una cosa no podemos expresarla en términos de cantidades, no hay función de producción. ¿Y qué sucede si no hay función de producción? Se cae toda la teoría de la producción y todo lo que está detrás de la curva de oferta. Y en el modelo oferta y demanda de equilibrios de mercado se cae todo los equilibrios de mercado, porque ya no hay curva de oferta. Y los modelos de mercado de competencia perfecta, competencia oligopolística también se caen. Y todas las teorías macroeconómicas construidas sobre fundamentos microeconómicos de equilibrio general también se caen. Es decir, el solo hecho de la crítica al capital, del cuestionamiento de si se puede medir coherentemente, es muy problemático. O sea, en caso sea cierta esa crítica, se tira abajo a casi toda la teoría que se enseña en las universidades. Por eso es que simplemente se ha silenciado esa crítica. Ahora bien, explicar esta crítica es una larga historia, una historia muy interesante, aunque mucho más especializada, pero podría ser materia ya de otra conferencia.